Martes 16 de mayo del año 2023. Gracias por permitirnos llegar hasta ti con este mensaje de alerta. Este es un mensaje de alerta. Mucha alerta. Encontramos personas que continuamente nos dicen, después que venga hablando de Dios, quien venga. Este es un error muy grande, porque la palabra de Dios nos dice en la segunda carta de Juan, que tiene un solo capítulo, en el versículo 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. Desafortunadamente estamos viviendo un tiempo donde se nos tiene que estar constantemente repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Y a raíz de eso que nos hemos hecho tardos para oír, es que caemos muchas veces en el abismo. Usted puede identificar una iglesia que esté caminando en la santa doctrina del Señor. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, que la iglesia de Éfeso probaba a los que decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos. Porque la iglesia tiene un fundamento. La iglesia estaba fundamentada, así como usted tiene que estar fundamentado, es en la palabra de Dios. Hoy en día por los púlpitos se pasan mucha gente y unos predican una cosa, otros predican otra cosa, pero el fundamento de Dios está firme. Y esto es lo importante. ¿Cómo identificar usted si una iglesia está caminando en el Señor? Si Dios está en esa iglesia o si Dios no está en esa iglesia. La palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, a la iglesia de Laodicea, que era una iglesia de ricos, era una iglesia de mucho dinero. Allí habían pompas y el Señor les dice incluso, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego, miserable y desnudo. Le está diciendo el Señor a una iglesia donde le cantaban a Cristo, todos los instrumentos para Cristo, la gente con sus Biblias. Y el Señor en el versículo 20 les dice, yo estoy a la puerta del corazón de ellos. Porque aunque ellos se reunían en el nombre de Dios para alabar a Dios, Dios no había entrado al corazón de ellos. Por eso usted no se puede seguir dejando engañar. No, yo voy a la iglesia porque voy a escuchar la palabra de Dios, pero en esa iglesia no está Dios. Dice que en la iglesia de Laodicea Dios no estaba. Versículo 20 del capítulo 3, gracias por leerlo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo va una persona a decir que se siente complacido de estar en la iglesia de Dios cuando en esa iglesia se está quebrantando la palabra? Cuando en esa iglesia se está desobedeciendo la palabra. Cuando en esa iglesia se está en contra de la palabra. Es la palabra de Dios el fundamento de la fe de la iglesia. Ahora, ¿cómo usted identifica? Bueno, Efesios 2:20 dice que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano y amigo? Que si lo que se hace en la iglesia, en donde tú estás, los apóstoles no lo hicieron, los profetas no lo predicaron y Jesucristo no lo dijo, eso que están haciendo allí es fundamento de hombre, es filosofía, es engaño. Esta mañana estaba mirando un video
del grupo Todos Podemos, alguien lo envió, y resulta que la predicadora de esa iglesia, o en esa iglesia, no hay un pastor establecido como tal en los grupos, sino que hay un pastor general y la gente tiene que escuchar los mensajes a través de televisión. Eso es antibíblico, porque cada grupo debe de tener su ministro, su líder, su mentor, la persona que está al frente del grupo. Entonces, esta es una señal que identifica a un grupo como una secta. ¿Qué es una secta? Una secta es algo diferente a cualquier iglesia verdadera. La secta viene de sectarismo, viene de sector, viene de grupo que se considera el único. Eso es falsedad. Cuando el pastor no permite que otros pastores intervengan, que otros pastores vengan, cuando el pastor empieza a predicar que él es el único que tiene la verdad, eso es mentira. La verdad no la tiene un pastor, la verdad la tiene el Espíritu de Dios que está aquí en la palabra. Esta es la verdad. Entonces, si usted entra a una iglesia y usted ve, por ejemplo, que empiezan a orar y la gente empieza a caerse, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque el Espíritu Santo es el mover. Los apóstoles no lo hicieron. Los profetas neotestamentarios tampoco lo predicaron y Cristo tampoco lo predicó. Me acuerdo que sería el año 94, una iglesia que estábamos fundando en una ranchería indígena. Una señora, creo que fue una señora, le metió la frente a un dintel de una columna y el doctor Alberto Suárez, médico, también guayú, fueron 26 puntos que le tuvo que agarrar. Dice porque el Espíritu Santo no coacciona la voluntad del hombre. El Espíritu Santo no hace que la persona pierda la lucidez, como para que la persona diga, no sé qué me pasó. Entonces no fue el Espíritu Santo. Vaya tomando nota, por favor, que este mensaje que usted está escuchando es de los mensajes del 78, cuando las iglesias tenían fundamento. Es el mensaje cuando los cristianos del 80, del 78, del 70, nosotros aprendíamos lo que la palabra enseña y no mensajes de hombres. Entonces, si usted está en una iglesia, usted ve que el pastor hace así y la gente se cae, eso no es de Dios. Usted está en una iglesia equivocada. Eso no es de Dios, porque Dios nunca coacciona. ¿Cómo sabe usted que usted está en un lugar equivocado? Cuando usted entra y ve esas luces que se prenden y se apagan de discoteca, usted está en un lugar equivocado. Dios no está en ese lugar. Hermano, allí, si es el apóstol, puede ser quien sea, pero la palabra de Dios no puede contradecirse. La palabra del Señor nos enseña que Cristo, antes de ser entregado, cantó el himno con sus discípulos. Es decir, las adoraciones que se dan en una iglesia del Señor van enfocadas directamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy en día se está mirando en los altares. Es un bailoteo todo extraño y son unas alabanzas que no están enfocadas directamente en el Señor. Escuchaba un testimonio, creo que fue la semana pasada, donde una persona tenía problemas con demonios. Llamaron al pastor, él fue y hablando con la persona, ella dice, bueno, el espíritu que yo tengo es un espíritu bueno. ¿Por qué crees tú que es bueno? Porque él canta las alabanzas que usted pone allí en su emisora. ¿Cómo? Sí. Él canta las alabanzas, todas las que usted pone. ¿Cómo va a ser? Sí. Y tú puedes llamar a ese espíritu. Sí, yo lo llamo y él viene de una vez. Entonces la señora, la endemoniada, llamó al espíritu y le dijo,
el pastor quiere que tú cantes lo que él va a cantar. Y empezó el pastor a cantar un himno al Señor. Y enseguida el demonio se revolvió y le dijo, ¡cállate, dile que se calle! ¡Cállate, que se calle! No resistió una adoración que va enfocada a la excelencia, a la gloria, al eterno, al Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que es el centro de la adoración de la iglesia del Señor. Entonces, alabanzas hay muchas. Alabanzas hay muchas. Ahora, yo no estoy diciendo que tiene que ser esto, que tiene que ser esto, que tiene que ser... No, yo no estoy diciendo eso. No me vaya a malentender. Lo que estoy explicándole es que lo que hoy en día se están viendo en muchas iglesias es algo antibíblico. Es algo que no es cónsono, no es rítmico, no está paralelo, no está fundamentado en las Escrituras. Es habladera de lengua. Cuando la palabra de Dios dice, si no hay quien las interprete, cállese. Usted tiene que tener sus ojos abiertos, porque miren lo que está pasando en el África. Un pastor, yo tengo el video, usted lo puede buscar, ha puesto a comer hierba a una congregación inmensa y la gente come hierba, los dientes completamente manchados por la hierba, dice porque el Espíritu les dijo. El Espíritu nunca va a hablar a usted algo que va en contra de la palabra, porque el Espíritu de la palabra es el Espíritu Santo de Dios, que produce respeto por la dignidad de las personas. Hay otro que se mete en un tanque y micciona, orina en el tanque, y todos le da el vasito, dice para que tengan de él. Eso es una falsedad. Usted tiene que salirse de ese lugar. Usted no puede continuar en ese lugar aunque estén hablando de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si alguno viene a ustedes, llega a su casa y no trae esta doctrina, no le digan bienvenido. Usted no puede darle la bienvenida a todo el que porque traiga una Biblia debajo del brazo. No, señor. No puede ser. Entonces, por eso es que la Biblia nos instruye. Uno de los fundamentos y de los motivos de la existencia de la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón de Colombia es instruir a los pastores, a los líderes, a la iglesia. Que volvamos al fundamento de Dios, que volvamos al fundamento de la palabra, por favor, sin caer en extremismo y sin caer en religiosidades. Pero tenemos que volver al fundamento de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poner a comer hierba a las personas? ¿Cómo nosotros vamos a darle a beber una botella de aceite a una persona para que vomite el demonio y que lo que la persona está vomitando, el que dice que es ministro empieza a gritar, ¡ahí está saliendo! ¡Ahí está saliendo! ¿Qué está saliendo qué? ¿Quién que le den media botella de aceite no va a vomitar? Eso es una locura. Nos encontramos en estos tiempos finales donde los pastores no quieren capacitarse. Ellos se declaran doctores en Biblia. Ellos se declaran maestros de ellos mismos. Ellos no aceptan que se les ayude. Y de aquí para adelante, pare de contar, principalmente a las personas que buscan mensajes emotivos. Hay una diferencia entre un mensaje emotivo y otro mensaje cristocéntrico. El mensaje emotivo es el que te anima. Tú puedes, levántate, sigue adelante. Yo soy tu cabeza, yo te fortalezco, yo te ayudo. Levántate, mira hacia adelante, vas a recoger. El mensaje cristocéntrico te dice, tienes que volver al Señor. Tienes que aprender los principios de adoración.
Tienes que renunciar al viejo hombre. Tienes que morir a tu mundo para que puedas vivir en el reino de los cielos. El mensaje cristocéntrico te dice: no puedes ser pastor y a la vez ser senador, alcalde o gobernador. Dos caminos a la vez no puedes recorrer. ¿Aceptas uno o aceptas el otro? Nadie puede servir a dos señores. Ese es el mensaje cristocéntrico. Pero estamos en tiempos finales, mi hermano, donde cada cual nos hemos apartado por nuestros caminos y utilizamos el nombre del Señor para esconder el verdadero deseo de nuestro corazón, que son intereses económicos. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, no le digan bienvenido, dice la palabra de Dios. Lluvias de bendiciones, gracias por suscribirte. Gracias, no estás suscrito todavía, pero lo puedes hacer. Lluvias de bendiciones.